Saludos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por acá les habla Lucía Conesa Y Carla Trimarchi. y hoy vamos a estar presentándoles nuestra secuencia didáctica. Para iniciar con este análisis, queremos explicarles que esta secuencia revela una transición crítica desde un enfoque gramatical tradicionalmente limitado a la instrucción de normas formales y reglas sintácticas, ¿verdad? Que suelen producir textos mecánicos o quizás carentes de profundidad. Queremos ir hacia un enfoque procesual fundamentado en la actividad cognitiva y la literacidad crítica. Mientras que el modelo gramatical se centra en el producto final y su corrección normativa, el carácter procesual respalda eh, mucho en lo que es las teorías de Carlino, porque prioriza la fase pretextual, que incluye la investigación, el esquema y el diálogo entre los textos, y también, por supuesto, la revisión constante de borradores. Esta metodología no solo busca la corrección lingüística, sino que integra la progresión semántica y la coherencia como herramientas para que el estudiante de comunicación social, en nuestro caso, construya significados complejos, permitiendo que la escritura deje de ser una ejecución técnica aislada para convertirse en un proceso social de construcción de conocimiento, que es lo que se busca. Para la fundamentación teórica de la secuencia se tomó en cuenta a tres autores. Comencemos por Vargas. Ella explica que es muy necesaria una progresión semántica, la define como este concepto como lo que es la calidad de información que vas suministrando a tu texto. También sirve de estructura guía porque sostiene que el texto expositivo, que es uno de los cuales vamos a trabajar, requiere una estructura que conduzca al lector a través de una introducción, el desarrollo de los subtemas y un cierre de las ideas para que estén interconectadas. Otro de los puntos de Vargas es la dosificación de la información porque su enfoque subraya la necesidad de añadir información de calidad, de forma ordenada, para lograr un flujo coherente de sentido. Por supuesto, innegablemente vamos a trabajar con Casani, con su coherencia textual, que la define como una propiedad que selecciona la información relevante y la irrelevante. También con su literacidad crítica, porque plantea que la redacción es un proceso social y una construcción colectiva de conocimiento. En el caso del periodismo, esto implica contrastar la exposición neutral, ¿verdad?, con diálogos reales y fomentar lo que es la crítica ante los sesgos. También el autor trata sobre los géneros discursivos porque sostiene que estos construyen conocimiento, identidades, relaciones de poder dentro de una disciplina, y en este caso sería la comunicación social. De igual forma, también se ve lo que es el análisis de la ideología, porque en su visión de Tras las líneas, uno de sus libros, propone que los discursos responden a intereses específicos y que los análisis deben descubrir lo que es esa ideología escondida detrás de las palabras. Otra de las autoras como referentes es Carlino, con su alfabetización académica y disciplinar, porque explica que leer y escribir son prácticas específicas de un ámbito profesional. En comunicación social, el reportaje se ve como un género híbrido que exige convenciones propias como la neutralidad y el dinamismo. Ella también apunta al enfoque procesual porque prioriza el desarrollo de ideas y la revisión sobre la gramática normativa. Hace mucho hincapié en la fase pretextual porque divide la historia de un texto en momentos, destacando un periodo previo donde el autor toma notas, lee bibliografía, elabora esquema y habla con otros textos antes de la redacción final. De hecho, este es un postulado que ella subraya mucho en uno de sus textos, que gira en torno a cómo escribir, pero en el ámbito universitario. Ahora bien, para el desarrollo de nuestra secuencia, tomamos en cuenta un grupo de estudiantes de la carrera de comunicación social en edades comprendidas entre los 18 y 20 años, es decir, eso lo centra en un nivel educativo universitario. ¿Cuál es la finalidad de nuestra secuencia? Que el alumno aprenda a emplear la lengua escrita de manera procesual y funcional para producir reportajes periodísticos en este caso. También lograr la creación de textos coherentes, cohesionados y adecuados que integren elementos lingüísticos
como la progresión semántica y la adecuación contextual. Finalmente, deseamos fomentar lo que es la literacidad crítica, permitiendo a los futuros comunicadores sociales contrastar fuentes, integrar voces reales y analizar el impacto social de las problemáticas, como en el caso de la crisis energética que vamos a desarrollar más adelante. ¿Cuáles son los contenidos a tener en cuenta para la secuencia? Primero, propiedades textuales, lo que es la adecuación, la coherencia, la cohesión y la progresión semántica. También las tipologías discursivas en cuanto a los textos expositivos, descriptivos y de estructura problema-solución. De igual manera, los géneros periodísticos con el uso de reportaje escrito, su estructura, hibridez, porque trata sobre hecho, causa, efecto, respuesta, y también sus disposiciones de forma. De igual forma, dentro de los contenidos destaca los mecanismos de cohesión con el uso de marcadores discursivos, elixis, sinónimos y repeticiones, para posteriormente tomar en cuenta enfoques teóricos con la alfabetización académica y disciplinar de Carlino y la literacidad crítica de Casani. ¿Cuáles son esas ventajas educativas que pretende nuestra secuencia? Primero, una superación del enfoque tradicional, ir de la gramática tradicional a un enfoque procesual que valora la planificación, textualización y revisión de los textos mismos. También una pertinencia profesional porque sitúa el aprendizaje en un contexto real del ejercicio periodístico, preparando a los estudiantes para gestionar realidades complejas y comunicar éticamente. De igual forma, se ve el desarrollo del pensamiento crítico al utilizar la técnica de problema-solución. Se busca que el estudiante no solo reporte hechos, sino que analice causas técnicas y efectos humanos, tanto sociales como psicológicos. Por último, se apunta al aprendizaje colaborativo y mediado porque fomenta el trabajo en equipo y la mediación docente a través de la entrega de borradores y retroalimentación constante. Ahora comencemos con una actividad. Les voy a mostrar unos tipos de textos y ustedes van a pensar qué tipo de orden discursivo creen que pertenecen. Miren, al inicio nos conseguimos con una ficha de un personaje en el que se describen varios puntos, simbolismo, conflicto interno, denuncia social, la atmósfera narrativa en la cual se desenvuelve, existe una descripción. En el segundo que vemos aquí, la temática sobre las lluvias, el lenguaje sencillo, claro y explica la situación. Hay declaraciones de las autoridades pertinentes en el área. Y el último texto identifica cómo el conflicto central, en este caso la crisis de la salud pública en Venezuela, derivada de la contaminación atmosférica y el colapso de la gestión de desechos, también señala cómo hay causas principales. Uno de esos es el automotor obsoleto y la quema de basura. Ante esta realidad, el análisis propone una respuesta integral y estructural que transita por la movilidad eléctrica, la implementación de una economía circular con plantas de tratamiento modernas y la reforestación urbana intensiva. Nos da ese tipo de respuesta. Ahora les pregunto, ¿en qué soportes de comunicación social ustedes verían cada uno de estos textos? Pueden ser, si se imaginan, redes sociales, periódicos digitales, blogs de pronto. Y si se pudieron dar cuenta, el primero de los textos es muy descriptivo. El segundo explica una situación. Les sugiero que, si quieren, coloquen pausa en cada una de las láminas donde aparecen los textos para que puedan leerlo. Ok, el segundo explica una situación y el tercero, además de desglosar y explicar la situación, ¿verdad? Plantea posibles soluciones a una problemática o situación en concreto o en específico. Ok, la adecuación, coherencia, cohesión y progresión semántica en textos periodísticos. Para redactar un reportaje periodístico eficaz es fundamental que el texto integre ciertas propiedades, como es la adecuación periodística. Debe haber un registro claro, objetivo y preciso, evitando tecnicismos innecesarios, a menos que el tema lo exija. También una intencionalidad porque el texto debe responder a la función informativa
y narrativa propia de un reportaje, por ejemplo. Debe haber una coherencia y progresión. En cuanto a la coherencia global, se mantiene la unidad del tema principal a lo largo de la pieza periodística y la progresión semántica permite avanzar en la narración añadiendo detalles, testimonios, datos de contexto que enriquecen la información sin perder el hilo conductor. De igual forma, existen mecanismos de cohesión, podemos utilizar referencia porque se usa pronombres, ¿verdad? Artículos o elixis para evitar repeticiones innecesarias de nombres o sujetos. También se utiliza conectores textuales, pueden haber varios, como por otro lado, en este sentido, sin embargo, también se alude a los campos semánticos en el empleo de sinónimos, hiperónimos o asociaciones conceptuales que permiten mantener lo que es el foco del relato con fluidez. Para referirnos a lo teórico, Casani enfatiza en la coherencia como una propiedad semántica profunda que organiza cómo se presenta la información. En el caso del reportaje, que es una de las actividades que vamos a estar tratando hoy, se debe ver una gestión de la información, seleccionar qué datos son pertinentes y estructurarlos con una jerarquía lógica, lo que llamamos superestructura. También una relación fluida al superar la estructura simple de frases yuxtapuestas mediante una sintaxis variada que favorezca la lectura para cualquiera. Y el proceso de lectura es muy importante porque no busca la perfección en el primer borrador. La verdadera calidad del texto emerge en la revisión, donde se ajusta la coherencia y la cohesión textual. Entonces, podemos decir que para Casani la redacción periodística debe alejarse de la idea romántica de que escribir es un don innato o una habilidad reservada para literatos, para entenderse que es una competencia ciudadana esencial, sobre todo para el futuro comunicador. Su enfoque se centra en la eficacia comunicativa. Lo más importante no es dominar lo que son las figuras retóricas, las metáforas, sino lograr que el lector comprenda el mensaje con claridad y precisión. Este autor trata sobre algunos pilares. La primera es la democratización de la escritura, porque el objetivo es que cualquier ciudadano sea capaz de expresar puntos de vista sobre temas de actualidad. En cuanto a la literacia crítica, en el ejercicio periodístico, Casani enfatiza la necesidad de ser capaz de leer la ideología subyacente en los discursos, los cuales es fundamental tanto para el periodista que investiga como para el lector que asume y lee el contenido. También debe haber una adaptación al entorno digital porque él observa que las fronteras entre el oral y lo escrito se han vuelto difusas en lo que es el Internet, porque la redacción periodística actual exige una escritura más interactiva y contextualizada. Ya hacia el final de uno de los pilares es el proceso sobre el resultado, porque la calidad de un reportaje no depende de una inspiración súbita, sino del proceso de planificación, textualización y revisión de los textos. En resumen, Casani apunta mucho a lo que es la labor periodística como un ejercicio de claridad y honestidad intelectual. Escribir un reportaje es una construcción técnica donde el periodista debe actuar como mediador, que hace accesible una realidad a través de un lenguaje informativo y preciso. Ahora vamos a pasar a otro tema, y es que para organizar un reportaje es fundamental distinguir entre las secuencias textuales que estructuran la información. Cada una responde a una interacción comunicativa distinta: informar objetivamente, retratar la realidad o resolver una incertidumbre. Vamos a explicar un poco la lámina que viene, que son las diferencias fundamentales. El tipo de texto es positivo. Su función principal, informar sobre un tema. Su enfoque central es transmitir datos, hechos o conceptos de forma clara y objetiva. El descriptivo, su función principal es representar rasgos de algo o alguien. El enfoque central es detallar atributos, cualidades o características de un elemento. Problema-solución, su función principal es promover una salida a una situación, plantear un conflicto y analizar o exponer la vía para superarlo. Detalles de cada secuencia. El texto es positivo. Este busca
transmitir conocimientos de manera precisa y sin opiniones personales. Su estructura clásica consta de una introducción, es la presentación del tema. El desarrollo, que no es más que una exposición ordenada de la información. Y la conclusión es la síntesis de lo expuesto. Siempre se caracteriza por el uso de un lenguaje denotativo y la función referencial del lenguaje. Ahora bien, el texto descriptivo, su objetivo es pintar con palabras los atributos de personas, objetos, lugares o situaciones. Puede ser objetiva, técnica, científica, centrada en la realidad, o subjetiva, literaria, centrada en la percepción del autor. Se apoya fuertemente en adjetivos y el uso del presente atemporal para ubicar al lector frente al objeto descrito. Es una secuencia lógica muy común en los textos de análisis y periodística. Este divide el contenido en dos bloques. Primero, se define un problema o la situación insatisfactoria. Y segundo, se presenta una o varias soluciones viables. Esta estructura facilita al lector la comprensión de realidades complejas. En el contexto de un reportaje, estas estructuras no son excluyentes. Un periodista suele combinar la exposición para dar contexto, la descripción para enriquecer el relato con detalles visuales y atmosféricos, y el esquema problema-solución para articular la denuncia o la investigación sobre un tema determinado. Para integrar estas estructuras de forma maestra en un reportaje, es necesario entender no solo qué son, sino cómo interactúan para construir una narrativa periodística sólida y profesional. Aunque cada tipo de texto posee una lógica interna, el reportaje actual funciona como bloques modulares, en el que el periodista ensambla. Por ejemplo, la contextualización es la parte expositiva. Al iniciar el reportaje, el texto expositivo sirve para ofrecer los antecedentes, las cifras o definiciones necesarias para que el lector entienda el panorama general. Sin esta base informativa, el resto del relato carecería de sustento. La ambientación es lo descriptivo. Una vez establecido el tema, el texto descriptivo permite bajar a un terreno ofreciendo al lector una visión sensorial, olores, sonidos, escenarios, que humaniza la información fría y la convierte en una experiencia narrativa. La articulación es el problema-solución. Esta estructura actúa como un motor del reportaje, especialmente cuando se trata de temas de denuncia o interés público. Ese es el eje que conecta el qué está pasando, que es el problema, con las posibles salidas o lecturas críticas que el periodista propone. Ahora es necesario que para un reportaje entrevisten a personas de su comunidad, a un experto en el tema eléctrico y a un psicólogo, a modo de brindarles un aspecto psicológico y no solo técnico a la actividad. Además, es necesario mostrar cómo afecta esta problemática a la salud mental. Y ustedes, desde su posición de comunicadores sociales, pueden promover soluciones. Se busca ir de una simple crónica de fallas estructurales a un análisis de impacto humano y social, cuya estructura será la siguiente. El hecho, el apagón como evento disruptor. La causa, con el experto, por qué ocurre y qué soluciones técnicas existen. El efecto, el psicólogo. ¿Qué le hace esto a la gente? Se debe evidenciar en entrevistas a las personas de las comunidades. Las respuestas son los comunicadores. También debe seguir esta estructura, que es la estructura de la titulación. El reportaje no lleva solo un título, utiliza siempre un sistema de 3 niveles para captar la atención y contextualizar. En este momento tenemos el antetítulo, que es una frase corta que sitúa el tema, como ejemplo, el impacto de la tecnología. El título o titular debe ser creativo, llamativo y de mayor tamaño. Puede ser informativo o apelativo. Este no debe llevar más de 10 palabras para que sea de gran impacto al momento de estar comunicando algo.
El sumario es un párrafo breve, de 2 a 3 líneas, que resume el núcleo de la investigación y amplía el titular. Muchas veces el sumario sirve para decir algo que no está desarrollado en el texto. Siempre se coloca en el sumario algunas ideas que quedaron como que en el aire dentro del texto para darle mayor énfasis. El cuerpo del texto para una evaluación, la legibilidad es fundamental. Se recomienda seguir estas pautas. La entradilla o lead, como lo conocemos en el mundo periodístico, es el primer párrafo. A diferencia de la noticia, no tiene que responder a las 5 WHs de inmediato, que es el qué, cómo, el por qué, el cuándo y el para qué. Puede ser una descripción, una anécdota o una frase contundente que enganche. Los intertítulos. Deben usar subtítulos cada 3 o 4 párrafos para dividir las aristas del tema. Ejemplos, antecedentes, testimonio, el panorama actual. Esto evita las paredes de texto. Estos deben ser de 3 a 4 palabras que no sean tan largos, ya que los intertítulos también nos van a dar en la lectura periodística una respiración al lector. Los párrafos deben ser cortos, de 4 a 6 líneas, para así facilitar la lectura en formatos digitales o impresos. Elementos de apoyo o cajas y citas. Un reportaje de nivel académico debe incluir elementos que rompan la linealidad del texto. Destacados, frases importantes extraídas de las entrevistas que se colocan en un formato visual distinto, negritas o entrecomillados grandes. Las disposiciones gráficas, en este caso son las tipografías, imágenes y pie de foto. En cuanto a la parte periodística, fotoleyenda. Cada recurso visual debe ser de alta calidad y contar con su respectivo pie de foto o fotoleyenda, como nosotros le conocemos, que explique la imagen y otorgue el crédito correspondiente. Uso de negrillas solo para nombres propios o conceptos clave, nunca para oraciones completas. Tenemos el cierre o remate. El reportaje no termina de forma abrupta, eso hay que entenderlo muy bien. Debe tener un cierre que puede ser conclusivo, que es un resumen de los hallazgos, circular, que él retoma un elemento mencionado en la entradilla, abierto, que lanza una interrogante sobre el futuro del tema tratado. Ahora, como tarea inicial, deben ir elaborando las preguntas para su entrevista. Aquí les tengo algunos ejemplos para que comiencen a pensar en el tipo de preguntas que pueden hacer. Preparación cero errores. Investiga antes. No preguntes lo que ya está en Google. Utiliza el tiempo para lo que solo esa persona sabe. Define un objetivo. Busca datos técnicos, una opción experta o una historia personal. Tenlo claro antes de comenzar. Calidad sobre cantidad. Esto es sumamente importante. Son preguntas abiertas. Empieza siempre con cómo, por qué o cuéntame sobre. Evita que se respondan con un simple sí o un no. Por eso siempre las preguntas deben ser abiertas y que la persona le dé esa confianza de dar una respuesta sólida y bien contundente. Una sola idea. No lances 2 preguntas juntas. Haz una, escucha y luego otra. De lo fácil a lo difícil. Empieza con temas amables para generar confianza y deja las preguntas polémicas o complejas para el final. Busca la narrativa. Pide ejemplos. En lugar de ¿es difícil? No, pregunta. ¿Podría darme un ejemplo de un momento difícil? Los ejemplos son los que nos dan vida al reportaje. Ahora caeremos en la segunda sesión, la revisión. Para este momento de la secuencia, vamos a poner en marcha el carácter procesual de la redacción, como lo menciona Carlino, y deberán entregar un borrador de la actividad. Este, por supuesto, debe incluir los datos relevantes, entrevistas y sus posibles soluciones a la problemática. Las correcciones de este borrador deben ser realizadas en clase. Fase de cierre. Para posteriormente pasar a la socialización final,
donde ustedes mostrarán y expondrán sus reportajes a los demás grupos de compañeros y así poder brindar entre todos una retroalimentación para seguir mejorando en el desarrollo de reportajes futuros. Adecuación y registro, 15. Coherencia y progresión, 20 puntos. Cohesión y marcadores disruptivos, 10. Hibridez del género, 15. Alfabetización y letalidad crítica, son 20. Enfoque procesual, son 20. En conclusión, la implementación de esta secuencia didáctica demuestra que la enseñanza de la escritura en el ámbito universitario, específicamente en la carrera de comunicación social, alcanza su mayor efectividad cuando ésta se desplaza del modelo gramatical tradicional hacia un enfoque procesual y crítico a través de las fases de inicio, desarrollo y cierre,